maravillosamente presente. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que se oye bien, ¿no? Así no hace falta. Vale, perfecto. No, con este parece que entonces no hay ningún problema. No sé si podemos ir avanzando en el portal. Yo me siento aquí un poco como no sé si decir el garbanzo negro, o por lo menos la golondrina que no hace verano, porque soy el único que, entre tanto especialista del siglo XVII, se dedica a cosas del primer teatro clásico español, el primer teatro renacentista, ¿no? Y ciertamente Germán, a quien de partida agradezco en primer lugar la confianza, el trabajo inmenso, el entusiasmo que pone en todas estas iniciativas y además la celebración de los 10 años de las jornadas. Germán me encargó que me pusiera al frente de la elaboración de ese portal dedicado a Lucas Fernández para ciertamente cubrir una laguna que se había empezado a cubrir ya dentro del espacio de la biblioteca virtual, puesto que se había elaborado un portal dedicado a Juan de la Encina, ¿no? La Celestina ya tiene un portal también desde los primeros orígenes de la biblioteca virtual Cervantes, no está todavía adaptado a los nuevos formatos de la biblioteca. Entonces teníamos la madre rehusada, como decían, del teatro español, el padre del teatro español, Juan de la Encina, y nos quedaba, pues no sé si el primo o el cuñado pesado, que era Lucas Fernández. Un autor de relevancia realmente en ese surgimiento del primer teatro, ¿no? Porque aparte de las celebraciones obligatorias en el 2014, porque se cumplían los 500 años del impreso en el que se recogen las farsas y églogas de Lucas Fernández, publicadas en Salamanca en 1514, es el responsable de ese impreso de 1514, que es realmente el primer impreso propiamente teatral de la historia del teatro español. Una colección de eso que luego se repetirá tantas veces a lo largo del siglo XVII, de las colecciones de partes de comedias y demás. Bueno, pues el primer impreso reúne esas piezas de Lucas Fernández de 1514 en un impreso complejísimo, lleno de dificultades y sin embargo lleno también de interés, porque muchas de las cosas que propone teatralmente Lucas Fernández en sus farsas y églogas responden a tradiciones antiguas, pero también está incorporando elementos que, por ejemplo, toda esa confluencia de elementos farsescos, de elementos grotescos, carnavalescos de la risa, están anticipando algo de lo que serán las formas breves del siglo XVII, ¿no? Hay muchos de esos elementos que se retoman posteriormente. En cualquier caso, Lucas Fernández requería un portal, Germán me lo encargó, yo me puse a hacer. Enseguida comprobé que un portal de esta naturaleza no podía llevarse a cabo por una sola persona, ¿no? No sé si puedes ir hacia atrás, hacia la portada, porque... no, la siguiente. Esta es la portada de entrada al portal de Lucas, que a mí me gusta tanto la portada que casi me quedo ahí, ya no avanzo más en los contenidos del portal, ¿no? Es una portada significativa y que nos costó mucho hacer, además, porque la imagen central, bueno, la estructura del portal, como saben ustedes, es siempre fija en la virtual Cervantes, y además aprovecho y entre paréntesis para agradecer el extraordinario trabajo que hace el taller digital de la Universidad de Alicante, que está siempre respondiendo permanentemente a las sugerencias, a las necesidades, a las dudas de los autores y responden inmediatamente con una eficacia extraordinaria. En mi caso, con Yolanda Parra, que es buen trabajador, con quien ya había tenido ocasión de trabajar en el portal de Fray Luis de León, que también está en el portal Cervantes. Entonces, esta portada nos planteó muchos problemas y dudamos muchísimo, porque el portal tiene una estructura fija, lo verán después en los casos de Solís y los demás, que se repite sistemáticamente en todos los portales, ¿no? Sin embargo, con el caso de Lucas partíamos de una carencia, y es que no tenemos una imagen de Lucas Fernández, no tenemos imagen verídica de Lucas, y había que completar con otra cosa. Por eso se nos ocurrió, vuelve a hacer, por favor, se nos escapa la portada, se nos ocurrió ese tímpano de Calvario, que corresponde a un sepulcro de la Catedral Vieja de Salamanca, sepulcro del siglo XIII, no corresponde a la cronología de Lucas, pero es evidentemente un espacio en el que Lucas Fernández había trabajado, en el espacio de la Catedral de Salamanca, y por tanto este sepulcro del XIII seguramente lo conoció. Un calvario de una fuerza expresiva extraordinaria que corresponde a una de las prácticas escénicas de Lucas Fernández, ¿no? La práctica vinculada a la liturgia catedralicia y a los espacios de celebración litúrgica que desarrollan un teatro, y en concreto su auto de la Pasión. A mí me gustaba esta imagen, pero la probamos una y otra vez y no acababa de funcionar muy bien, porque después la firma de Lucas Fernández, que es la que figura
en el ángulo superior izquierdo, el ángulo inferior derecho, según ustedes lo miran, tampoco se encajaba correctamente con la imagen, quedaba un espacio muy vacío. En fin, hubo que darle muchas vueltas y al final se integraron esas otras dos imágenes que van completando los tímpanos del sepulcro, que son dos imágenes, estas sí, estrictamente coetáneas de Lucas Fernández, de un libro de horas parisiense y de un calendario de pastores que se guarda en la Biblioteca Nacional de Francia. Y además es muy curioso porque estas dos imágenes están también integradas en el portal de Juan de la Encina, con lo cual la portada se convertía en un espacio plenamente simbólico desde la iconografía, ¿no? Conectaba esa tradición teatral de Lucas Fernández con la de Juan de la Encina, con la que tiene tanta relación. Bien, a partir de esta estructura de la portada incorporamos después la breve presentación donde se explica cómo esto es resultado de un proyecto de trabajo conjunto que en Salamanca hemos llamado TESAL 16, Teatro en Salamanca en el siglo XVI, y este portal se ha hecho con la colaboración de muchas de esas personas que estaban integradas en ese proyecto. Particularmente y en especial Sara Sánchez, que anda por ahí, y que me ha ayudado muchísimo, que se ha encargado de elaborar alguna de las secciones del portal y que ha trabajado también en la recopilación de imágenes y demás. También María Jesús Flamiñán, que se ha encargado de un apunte biográfico, María Vázquez, que ha hecho una revisión de la bibliografía, siguiendo las distintas secciones que convencionalmente tienen los portales de la virtual Cervantes, ¿no? ¿Qué es lo que aporta este portal con relación a lo que conocíamos, lo que sabíamos de Lucas Fernández? Bueno, aparte de la disponibilidad que supone el tener los textos en la web, creo que este portal, no sé en qué sección estamos, bueno, la biografía, sí, para aquí un momentito, por ejemplo en la anterior, la cronología, esta cronología que ha realizado Sara Sánchez Fernández, frente a las cronologías más habituales en los portales de la virtual Cervantes, esta cronología ha querido proponer dos cosas. Por un lado, la integración de la obra de Lucas Fernández en el contexto del teatro europeo de la época. Casi siempre hemos tenido en consideración el teatro español, sobre todo esos finales del XV, principios del XVI, como una especie de rara avis, ¿no? que surge de no se sabe qué tradiciones y no se ha mirado con frecuencia a las tradiciones europeas. Entonces, en esta cronología hemos querido integrar representaciones contemporáneas, documentación contemporánea del teatro que se está realizando en Europa, para que el caso de Lucas quede integrado también en esas tradiciones europeas. Y por otro lado propone también una serie de imágenes integradas en la cronología, imágenes contemporáneas con la conciencia de que no son mera ilustración, no es que hagan bonito, que sí, que además lo hacen, ¿no? Pero desde la conciencia de que la iconografía de las artes plásticas contemporáneas a estos autores tienen mucho que aportar con relación a la información de la realización práctica teatral de esos textos que nos han llegado impresos, cargados de problemas, como es el caso de Lucas, y que necesitamos resolver de alguna manera. Y la iconografía nos ayuda en muchas ocasiones a imaginar, ¿no? En un terreno puramente hipotético, esas posibles soluciones escénicas a cuestiones de vestuario, de atrezo o demás cosas, ¿no? Con relación al texto, por ejemplo, de Lucas, del que me he encargado yo especialmente, es un texto que probablemente a muchas personas les producirá cierto rechazo, podríamos decir así, porque he asumido plenamente el papel de editor, es decir, de tomar decisiones que pueden ser equivocadas o pueden no ser pueden ser acertadas, ¿no? Pero en cualquier caso de tomar decisiones, es decir, no me he limitado a transcribir el impreso de 1514. Eso me parece que no tiene sentido porque, en primer lugar, está ya hecho y, en segundo lugar, una de las virtualidades que ofrece el portal es la posibilidad de conectarse inmediatamente con la imagen real del impreso, que además, en esta ocasión, hemos conseguido que la Real Academia Española nos ceda las imágenes de su ejemplar frente al de la Biblioteca Nacional de España. Son los dos únicos ejemplares que se conservan de la edición de 1514, el de la Biblioteca Nacional y el de la Real Academia Española. Hasta ahora solamente se había trabajado con el de la Biblioteca Nacional y, en la mayoría de los casos, con el facsímil que se hizo del ejemplar de la Biblioteca Nacional. Y resulta que ese facsímil en algún lugar está estropeado por una quemadura y se habían producido
soluciones hipotéticas a unos versos que ahora se resuelven perfectamente con el ejemplar de la Real Academia que está íntegro, ¿no? Entonces nosotros tenemos el enlace a ese ejemplar. Entonces no tiene sentido hacer una transcripción, una mera transcripción ortográfica del ejemplar del 514, y yo he tomado decisiones que, como digo, pueden ser acertadas o no. Están perfectamente explicadas, creo, en la nota introductoria a la edición, las decisiones sobre la ortografía, teniendo en cuenta sobre todo la perspectiva del lector actual de teatro, porque el problema de los impresos de teatro de finales del 15 o comienzos del 16 es que se imprimían como cancioneros. Entonces, han perdido toda la huella de texto teatral que se percibe, por ejemplo, en los versos partidos, ¿no? O que se percibe en la estructura en coplas y demás, ¿no? Entonces, yo he optado por una relativa modernización del texto, por una disposición del texto en página desde la perspectiva del teatro, y también para solucionar los muchísimos problemas léxicos que tiene el texto de Lucas Fernández, con un glosario, a bote pronto, digo yo, un glosario que, poniendo el cursor encima de la palabra marcada en azul, resuelve inmediatamente la duda léxica que plantea ese texto, de tal manera que el texto se puede leer de corrido, sin necesidad de aquellas notas extraordinarias, notas filológicas que resolvían tantas dudas léxicas como plantea el texto de Lucas Fernández. El portal plantea también una revisión biográfica que hace María Jesús Framiñán, de los datos nuevos que se disponen sobre Lucas Fernández, revisa la bibliografía. Hasta 1999 había una bibliografía de Constantín Estáfatos dedicada a Lucas Fernández, pero lo que hace María Vázquez Melio en la sección bibliográfica es completar esa bibliografía hasta el 2015, de tal manera que ahí se pueden obtener referencias bibliográficas hasta prácticamente antes de ayer, como quien dice que acaba de salir un artículo de Dorothy Severin sobre fuentes de Lucas Fernández y que también está incorporado. ¿Qué más? Con relación a la obra, me he referido al texto, me he referido al impreso de la RAE. También se dispone ahora de un material que creo que es estupendo y muy útil y que ha elaborado Sara Sánchez, que son fichas sinópticas de cada una de las piezas de Lucas Fernández. Fichas en donde están desglosados elementos teatrales, naturaleza métrica del texto, referencias a personajes, ambientes y demás, ¿no? Es decir, una especie de base de datos desglosada por fichas sinópticas de cada una de las piezas. Además tienen los elementos habituales de todos los portales, que son estudiosos que nos han cedido sus derechos sobre los trabajos. Quiero destacar fundamentalmente a dos. Alfredo Hermenegildo, por un lado, fundamentalmente porque es quien actuó como pionero del acercamiento teatral a las piezas de Lucas Fernández, y Humberto López Morales también por ese mismo carácter de pionero, pero hay otros muchos estudios que están ahí referenciados. La sección de imágenes, que hemos también organizado por espacios biográficos y con relación a las piezas teatrales de Lucas Fernández, en la que también ha colaborado Sara Sánchez, y una última sección de enlaces, donde se conecta con todo un espacio de referencias cruzadas a estudios, por ejemplo, de los que no hemos obtenido derechos de edición, pero que están disponibles en la web y por lo tanto no hay ningún problema en enlazarlos directamente, páginas web que se refieren o que tienen algún tipo de interés para Lucas Fernández, naturalmente el propio portal de Juan de la Encina, páginas sobre música antigua como Heterodoxia o conexiones al cancionero de Palacio, y naturalmente una conexión muy especial a Nau de Amores, que para eso está aquí Ana Zamora, ¿no? Porque realmente el descubrimiento que hace un par de años hizo Ana a través de su propuesta de escénica de las falsas ideólogas de Lucas Fernández para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, descubrió un mundo de posibilidades interpretativas de los textos de Lucas Fernández que no podían faltar en este espacio. Yo hubiese querido contar con más cosas, pero hemos trabajado mucho, hemos trabajado muy deprisa y creo que el resultado pues, ha valido la pena y espero que sea útil para todos. Y si no es útil, por lo menos quédense en la portada, que es muy bonita de ver. Bueno, yo estoy encantado con este portal. Creo que podéis, porque hay que decir claramente que un portal bien afrontado no es solo un recipiente donde los materiales que están dispersos y que estaban en papel ahora se convierten en formato digital, sino que hay una plusvalía y un valor añadido evidente, hay lo que dice toma de decisiones, trabajo en equipo, un proyecto de investigación detrás, que es lo que aúna o lo que relaciona también con las demás páginas web.
están encargadas a responsables, a IPs, que se dice en el argot, en el lenguaje oficial, investigadores principales de proyectos de investigación I+D. Es el caso del portal de Enriquez Gómez, que va a presentar ahora Rafael González Cañar, pero yo antes querría ahondar en el agradecimiento a la Cervantes Virtual por esta labor desinteresada, evidentemente. Es un portal, como todos sabemos, de consulta gratuita, hecho con muchísimo entusiasmo, tanto por parte de las autoridades superiores, el presidente de la Fundación, que nos acompañará dentro de unos días, Manuel Bravo, Jesús Pradell, que es el director científico, pero muy especialmente por lo que es el trabajo de nosotros cuando estamos intentando construir estas páginas con las personas que están en el taller digital, que están ahí en el día a día, como Yolanda Parra, como José Manuel Díez, como Julia Bernal, Rafael González de la difusión, estos PDFs son adquiridos por él. Bueno, quiero dejar constancia del agradecimiento a todos estos profesionales como el doctor Pino, que nos ayudan tanto con esto. Bueno, y ahora vamos con un dramaturgo. Decía Javier en un alarde de Catatio de Benevolencia que el suyo era raro. Anda que no es raro Enrique Gómez. Anda que no es raro Antonio Enrique Gómez, judío, procesado por la Inquisición. Ese sí que es un personaje de película, ese sí que es un personaje de obra de teatro que hacía obras de teatro. Bueno, si quiere contar algo de eso, lo cuenta Rafael González Cañar, que toma ya la palabra. Pues sí, muchas gracias. Yo quería empezar también dando las gracias a la Cervantes Virtual y sobre todo he trabajado con José Manuel Díez, ha sido mi paño de lágrimas y realmente pues se trabaja muy a gusto con gente tan eficaz y que responde inmediatamente y que atienden a todos tus deseos y sugerencias. Bien, a mí me ha tocado Antonio Enrique Gómez, porque desde hace 3 años y medio en el Instituto Almagro de Teatro Clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos un proyecto sobre Enrique Gómez y está a punto de salir las Academias Morales de las Musas, que es el poemario, el volumen poético más importante probablemente y más conocido de este autor, que se publicó en 1642 y que incluye ya 4 obras de teatro. Es decir, esas primeras 4 obras de teatro van a ser van a salir editadas críticamente ahora en septiembre. Y nos hemos embarcado en un segundo proyecto, en este caso ya para editar su obra teatral, sus comedias, un proyecto coordinado con un proyecto que dirige Germán Vega sobre otro judeoconverso, el otro gran dramaturgo judeoconverso, que es Felipe Godínez, y ahí pues estamos ya trabajando en la edición de las mejores comedias de este autor, del que voy a hablar rápidamente. En el portal de teatro clásico de la Cervantes Virtual ya teníamos los grandes autores sobre todo de la generación calderoniana, ya estaban los 3 grandes. Calderón ya tiene su biblioteca de autor, Rojas Zorrilla también, se presentó hace 2 años, y Moreto también. Había que avanzar con otros segundones, con otros autores menos conocidos, y nos pareció, al hilo de este proyecto que tenemos en marcha, que Enrique Gómez era un personaje ideal para que tuviera un portal. Porque además aúna no solamente el género dramático, él toca todos los palos, es decir, escribe novelas como Silo Pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña, que es una novela que tiene incluida pues, un texto picaresco, claro, que es la vida de don Gregorio Guadaña. Escribe textos en prosa, escribe obras muy críticas contra la Inquisición, como La política angélica, escribe números, aparte de toda su corpus teatral, que es más que el de Shakespeare. Tiene 41 comedias, 41 comedias conservadas, tiene bastantes perdidas y algunas atribuidas, pero conservadas y que sean seguro de él, tiene 41 comedias. Es decir, que era un corpus teatral interesante y que tuvo cierto éxito en los escenarios en los años 30, antes de irse de España, y luego se publicó profusamente después de su muerte también en varias colecciones de comedias escogidas. Bien, pues nos pareció un personaje de novela, porque realmente, si se ha hecho ya una película sobre López, sobre Enrique Gómez se podría hacer también una película. Un personaje que es judío, de origen judío, que se va con su tío a Sevilla y se dedica al comercio. Su tío huye a Francia porque le persigue la Inquisición y entonces se instala en Madrid, se casa con una cristiana vieja para disimular, se instala en Madrid, a la Puerta del Sol, en la red de San Luis, se dedica al comercio, pero empieza a escribir para el teatro. Y entonces se codea con todos los grandes dramaturgos de los años 30 y estrena sus obras en los corrales en Madrid en los años 30. Pero vete aquí que la Inquisición que le sigue, que le quiere echar la zarpa, tiene que huir de España. En el 36 se exilia a Francia, vive en Burdeos, vive en Rouen, que era un centro de criptojudaísmo, de judíos españoles muy importante,
y allí sigue escribiendo y allí en Francia publica sus obras. No sé cómo, imagino que por toda la línea judía llega incluso a entroncar con la corte francesa, porque no olvidemos que estaba la reina Ana de Austria, hermana de Felipe IV, que era la reina, la esposa de Luis XIII, que era reina española. Dedica sus obras a la reina Ana de Austria y en Francia vive bastantes años publicando sus obras sin problemas. Y vuelve a España en el 49 con otro nombre. Es decir, que vuelve a España, pero no podía volver como Enrique Gómez porque la Inquisición andaba detrás de él, con el nombre de Fernando de Zárate. Con el nombre de Fernando de Zárate no podía instalarse en Madrid porque podían encontrarle, se va a Sevilla, se instala en Sevilla con el nombre de Fernando de Zárate, con otra mujer que en su paso por Granada pues tiene un amante que se la lleva a Sevilla y se instala en Sevilla y allí vuelve a escribir teatro durante toda la década de los 50 con el nombre Fernando de Zárate, se representa, se publica, pero incluso tiene, no digo el honor, no es el honor, pero la Inquisición le quema en efigie. Hay un auto de fe en Sevilla donde Enrique Gómez es quemado como judío en efigie y probablemente él estaba contemplando ese auto de fe con el nombre de Fernando de Zárate allí en Sevilla. Bien, al final, por unas cuestiones del comercio, por él seguía con una empresa comercial y exportando a América y a las colonias, por unas cuestiones de ese tipo, cae en manos de la Inquisición, lo detienen y muere en la cárcel de Triana, la cárcel de la Inquisición en Sevilla, en 1663. Muere en la cárcel. Está 2 años en la cárcel y muere allí antes de que terminara el proceso. Es una vida de película, pero es un autor que con el nombre Fernando de Zárate ha seguido escribiendo, sigue publicando y sigue representando. Luego tenemos 2 nombres en el mundo teatral, Antonio Enrique Gómez y Fernando de Zárate, y durante mucho tiempo se pensaban que eran 2 personas distintas, hasta que ya a finales del siglo XIX la cosa se aclaró y hoy en día ya nadie duda que es la misma persona el que firma las obras como Fernando de Zárate, el que firma con Enrique Gómez. Es decir, que realmente la vida es interesante, aparte de su corpus dramático, que también, como digo, tiene un número bastante importante. Lo que hemos hecho en el portal, no sé si estará viendo, pues es la estructura habitual, con una presentación, la biografía, la cronología detallada con todos los datos que se sabe de su vida. El catálogo, en el catálogo hemos podido incorporar muchos materiales, 104 ediciones, tanto de las obras mayores como las Academias Morales de las Musas, o el Triunfo Lusitano, o Sansón Nazareno, o la Torre de Babilonia, como de todas las obras teatrales. Hasta 104 ediciones y manuscritos, hay ediciones y hay manuscritos, hemos podido incorporar en ese catálogo.